sus expedientes. Ok, vamos a ver. La competencia es la proporción de la jurisdicción que se le atribuye a los tribunales que pertenecen al mismo orden jurisdiccional. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Ok, muy bien. Número 11. ¿Cuál es la normación en materia colectiva? Si se dan cuenta, yo le di a usted 3 opciones. La primera opción era pactos colectivos de trabajo, contrato de condiciones de trabajo. La otra opción era convenio colectivo de condiciones de trabajo. La otra era reglamento interior de trabajo. Y la tercera es el que prácticamente dice todas las que, Todas las anteriores. Anteriores. todas las anteriores son correctas. Entonces estamos diciendo que, ¿cuál es la verdadera entre las 3? Todas las anteriores. Yo todas las anteriores. Todas las puse Lili. anteriores. A las anteriores. Exacto, todas las anteriores. Muy bien. En relación a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las 2 formas de expresión colectiva? Bueno, existe la terminación de contrato, la reinstalación o también está la pregunta huelga y paro. ¿Cuál era la respuesta correcta? Huelga y paro. Ay, paro. La forma en que prácticamente se expresa lo que es el derecho colectivo, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Quiénes son los sujetos procesales? Ok. Acuérdense que sujetos y partes no es lo mismo, ¿verdad? ¿Cierto? Vale. Sí. Entonces, solo déjenme un momentito porque alguien no puede ingresar y ya le mandé incluso el código de clase. Bueno, entonces, ¿quiénes son los sujetos procesales? Aquí les di 4 posibilidades. Juez, abogado, testigos, peritos, terceros interesados, todos los anteriores o ninguno de los anteriores. ¿Quiénes entonces son los sujetos? Todos los anteriores. Todos los anteriores, ¿ok? ¿Qué es? Ok, ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es un sindicato? Es toda asociación permanente de trabajadores, de patronos o de personas o de profesiones de oficio, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento, protección de sus respectivos intereses económicos. O bien se define como una unión transitoria de personas, grupos políticos, países que se reforman con intereses determinados. ¿Cuál era la respuesta? Es Toda toda asociación asociación permanente de de trabajadores, de trabajadores. patronos o de personas de profesión u oficio constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. ¿Sí? Solo esperemos que pasen los compañeritos que van tocando y con todo gusto seguimos. Deme un momento. Ok, bueno, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál era? La número 15. Para que esté autorizado un sindicato, dale.
en un registro general o un registro de sindicatos del Ministerio del Trabajo? En un Registro registro sindical. sindical. Ok, muy bien. Si un representante, si es una persona jurídica, su capacidad procesal para actuar en los juzgados, obviamente, la puede ser representada por medio de quién, de una persona individual o una persona colectiva. De una persona individual. Pilas, una persona individual. El número 17, si hablamos de una persona jurídica que conoce nuestro código de trabajo, encontramos, obviamente, encontramos el derecho público, que hablamos en relación al Estado, las municipalidades, la Universidad de San Carlos de Guatemala y demás instituciones que pueden ser reconocidas por la ley. Si hablamos del derecho privado, encontramos asociaciones, sociedades civiles y mercantiles, conocidas y cualquiera otras con fines lucrativos. ¿Reconoce solamente el derecho público, reconoce el derecho privado o reconoce todas las anteriores? Todas las anteriores. Todas las anteriores. Licenciada, solo ahí tengo una duda, ¿Por porque al qué? seleccionar todas las anteriores, estaba reconociendo que solamente reconoce el derecho público o solamente reconoce el derecho privado. Ahí yo la tuve mala, porque, o sea, no podía como responder todas las anteriores, por eso esa observación que le hago, donde dice solamente reconoce el derecho público o solamente reconoce el derecho privado. Entonces ahí me dio un poco de confusión, pero no sé. Ok, porque aquí Sí, hablamos, perdone, a mí también esa fue la que me confundió, porque dije, entonces también me está hablando solo de uno o solo de otro. mire, pues Y aquí esa también la tuve mala. mire, pues, yo no estoy diciendo cuál es la naturaleza del derecho del trabajo. El derecho de naturaleza del trabajo es obviamente público, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de personas jurídicas. Váyase a su código de trabajo y me busca, por favor, el artículo número 2. Dice, patrono es toda persona individual o, Jurídica. pues aquí de qué estamos hablando. De derecho individual y derecho colectivo. Estamos hablando de el área patronal. Estamos hablando de personas que, Jurídicas del sector privado y público. exacto. Ahora sí ya lo entendemos. Sí, Sí, listo. licenciada, o sea, Ahora sí, yo gracias. hubiera puesto todas las anteriores si solo hubieran estado las dos. Digamos, si la respuesta hubiera sido derecho público y sus derivados, derecho privado y sus derivados y todas las anteriores. Pero yo siento, a mí me creó confusión cuando se colocaron otras dos opciones, que sería solamente reconoce derecho público o solamente reconoce derecho privado. Coloqué de esa forma, porque obviamente les expliqué en la parte de arriba que era derecho público, 2 puntos, que era lo que era el derecho público. Reconoce el derecho privado, 2 puntos, y les coloqué todo lo que significaba el derecho privado. Entonces abajo les puse solamente el derecho público o solamente el derecho privado. Porque si les pongo solamente el derecho público, no hubieran sabido de qué estamos hablando. Puede ser, pero no hay opción dentro de Classroom como poner un ejemplo, pero les expliqué qué era cada uno de lo que estaba abajo. ¿Estamos, chicos? Pero ahora sí quedó solucionada esa pregunta. ¿Sí? ¿Amanda? Sí, licenciada, gracias. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí estamos hablando de personas jurídicas. Cuando hablamos de personas jurídicas, recuerden siempre el artículo número 2. Acuérdense que la parte patronal puede ser individual, una persona física o puede ser una persona ¿qué? Jurídica. Si hablamos entonces de personas jurídicas, hablamos entonces son el área patronal. Patronal público, hablamos del Estado y hablamos del derecho privado, estamos hablando de empresas mercantiles, ¿verdad? Sociedades civiles, de eso es lo que estamos hablando. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para constituir un sindicato? ¿Cuáles son?
Mínimo 20 trabajadores y mínimo 5 trabajadores, entonces la respuesta correcta era todas las anteriores. Ok, muy bien. ¿Cuáles son las clases de inamovilidad que existen? 210. Artículo 209 y 223. Exacto. ¿Y cuáles son esas? La del 209, licenciada, dice que los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General del Trabajo. ¿Quién más? Y el 223, Ujú. ¿Qué dice? En el inciso D dice, los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñan durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante el Tribunal de Trabajo competente. Muy bien. ¿Continúa, licenciada? Correcto. Entonces, no, gracias, Amanda. Entonces, estas son las personas que gozan de inamovilidad. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente pregunta? ¿Cuáles son las partes procesales en el derecho procesal guatemalteco? Ujú. ¿Y cuál es la respuesta? Todos los anteriores. Ok, muy bien. Vamos a ver. Ya tengo preparada su segunda evaluación que vamos a iniciar dentro de 15 minutos. Solo vamos a repasar lo que es la primera unidad. La siguiente evaluación viene sobre la segunda unidad. Por favor, tengan presente las correcciones, son muy importantes. Pero déjenme ver un momentito. Ahorita vamos a presentar. Bueno, si hablamos, no sé si logran ver la pantalla, ¿sí? Sí, licenciada. Perfecto. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en relación a ¿la coalición qué es? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo qué? La base general del derecho colectivo del trabajo. La base general del derecho colectivo de trabajo. Ok. Si hablamos en relación a la coalición, es la facultad ¿de qué? ¿Dividirse o unirse? Unirse. Unirse. Unirse, ¿verdad? Ok. Bueno. Entonces, si esto no sucede, o sea, si no hay lo que es esta coalición, entonces, pues no es posible, ¿qué cosa? La huelga, el paro, la libertad sindical, la negociación y contrataciones colectivas. Ok, entonces para eso tienen que estar unidos, Unidos. para que exista una huelga, para que exista un paro, para que tengan libertad sindical. Ahora, si hubiese división, ¿esto existiera? No. No. Cada quien cada quien agarraría por su camino, ¿verdad? Ok. Recordemos, la primera batalla es prácticamente el punto de partida del derecho colectivo, ¿verdad? La proclamada la libertad de coalición se logró, obviamente, para lo que es la huelga y el paro, para que esto existiera. La coalición los unió a los trabajadores. Si no se permitiera la suspensión colectiva de labores, constituiría únicamente un derecho ilusorio, pues se reduciría al simple derecho de petición ante el patrón. La huelga. La huelga entonces en Guatemala es el segundo antecedente latinoamericano. Obviamente, pues México fue el primero. En la Constitución de Guatemala de 1921 admite ya el derecho de los trabajadores para dejar de trabajar
Este es un derecho importante por cuanto la gran mayoría de países latinoamericanos reconoció el derecho de huelga de sus trabajadores hasta 1930. Vamos a ver, en Francia, la libertad de coalición se reconoció 40 años después, pero no se reconoció la libertad de sindicalización, esto porque el derecho francés permitía connotar el miedo de en que el Estado tenía la organización de los grupos de la sociedad. Posteriormente surgió la tendencia que las leyes reconocieran la existencia y la asociación a profesional que le otorgan el reconocimiento de su personalidad jurídica. Vamos a ver. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del derecho colectivo del trabajo? Su naturaleza jurídica es ¿qué? Doble. Es doble. ¿Y por qué es doble? Porque va frente al Del Estado y Estado y frente al frente al empresario. Ok, muy bien. Entonces aquí, obviamente, entendemos que lo que es una de las preguntas decía, vamos a ver, si hablamos de personas jurídicas, entonces obviamente nuestro código de trabajo reconoce que encontré obviamente dentro del derecho público al Estado, municipalidades, universidades, obviamente, y las demás instituciones reconocidas por la ley. Y en el derecho privado reconoce las asociaciones, pues obviamente civiles, mercantiles, consorcios, cualesquiera otros fines lucrativos. Bueno, entonces, si hablamos en relación a lo que es el proceso colectivo, es un conjunto de normas, principios e instituciones que regula, pues obviamente, el conocimiento y conocimiento y resolución de los conflictos colectivos de carácter económico o social, originados en las contradicciones surgidas con ocasión del trabajo entre las formas de organización de los trabajadores, patrono y patronos. ¿Cuáles son las características del derecho procesal colectivo? Estas son características o principios, como lo hablamos incluso este día, creo que lo dimos de forma presencial. O sea, obviamente ellos lo que dicen es que tienen audiencia sucesiva, cuyo número de audiencias es sumamente limitadas. Si se dan cuenta, eso lo vimos, lo que es en la conciliación, que ellos prácticamente solamente, pues, ellos podían reunirse, ¿verdad? Y si no llegaban a un acuerdo, podían volverse a reunir, pero eran únicamente 2 audiencias. Entonces, por eso es que a eso se refiere que tienen audiencias sucesivas, pero obviamente limitadas. La actuación de las partes se asienta en actas que guardan la historia del proceso y deben ser firmadas por los miembros tribunales y las partes. Las partes deben hacerse presentar por representaciones si se trata de sindicatos, delegaciones si se trata de grupos coaligados. La naturaleza ya la vimos. ¿Cuáles son los principios? Se recuerda que nosotros hablamos en relación a los principios, hicimos una división de los principios en el área sustantiva, obviamente en el derecho laboral, que citamos el artículo 102, ¿se recuerdan? ¿Sí? Chicos, jóvenes. Sí, Linda. Ok, entonces hablamos en relación a los principios propios del derecho del trabajo, pero no procesal del derecho del trabajo, ¿verdad? Después hablamos de los principios en el área colectiva y después tocamos los principios procesales individuales y obviamente los principios colectivos, ¿verdad? Todos los días y horas son hábiles, la finalidad, las controversias se resuelven lo más pronto posible, combinación del conocimiento de las primeras etapas por el juez, es unipersonal, luego pues obviamente la conciliación la conoce el tribunal pluripersonal, finalmente pasa nuevamente al control jurisdiccional del juez unipersonal. Hablamos también en relación a una diferencia entre un sindicato y un patrono. La constitución, obviamente, entre uno y otro es totalmente diferente. En uno no hay requisitos, en el otro sí. Los principios rectores, pues obviamente no tiene principios, el otro tiene lo que son 3 principios que están citados en el artículo 207. La coalición no tiene personalidad jurídica, el sindicato sí tiene personalidad jurídica. En el examen yo les puse un cuadro comparativo que me dijeran, por favor, que dieran un concepto de lo que era no les puse ni definición, les puse concepto, o sea, que con sus propias palabras me pudieran describir qué era una coalición.
Y la otra parte, que por favor con sus propias palabras dieran un concepto de qué era un sindicato. Sin embargo, no se hizo. También, si se dan cuenta, puse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, con la finalidad que me hicieran un cuadro comparativo entre un sindicato y una coalición. Ustedes si hubieran ido desde un principio, obviamente constitución, 20 trabajadores, 5 patronos. Del otro lado se van, no hay requisitos, más que solamente 3 miembros. Principios rectores. No tiene principios rectores. El sindicato está en el artículo 207. Personalidad jurídica. Obviamente el sindicato sí tiene personalidad jurídica y la coalición no tiene personalidad. Si se dan cuenta, no era difícil, pero sin embargo, la mayor parte quedó en blanco. En relación a eso, sí, necesito que por favor usted se aprenda mínimo 5 diferencias, mínimo. Y fíjense lo que le estoy diciendo. Aquí hay más de 5, pero sí necesito que usted sepa mínimo 5 diferencias. Existe lo que es diferencia entre el derecho individual de trabajo colectivo y lo que es el derecho colectivo, el área individual y el derecho colectivo. El derecho individual, su finalidad máxima es la persona, el trabajador, ¿verdad? Obviamente desde un punto de vista esencial. Obviamente al principio solo miramos trabajador, patrono. Y en el derecho colectivo, obviamente estamos hablando de nuevamente la unión de los trabajadores que trata de las relaciones de los trabajadores como un grupo de patrono o varios patronos. Otra característica es que el derecho individual, su fuente esencial son sus normas, es el contrato individual de trabajo, porque en el derecho individual pues no hablamos más que de otra cosa que el contrato, ¿verdad? En la parte individual, no estamos hablando procesal. Ok, el derecho colectivo. El trabajo reconoce como fuente del derecho colectivo la convención colectiva. El derecho individual de trabajo, sus relaciones creadas alcanza son las partes obviamente contratadas, obligaciones interpartes o contractuales. El derecho colectivo del trabajo, las relaciones creadas alcanza sus aplicaciones a una categoría profesional, obligándolos erga omnes o crea como una normativa. El derecho individual es obviamente como el derecho colectivo del trabajo, emana siempre de la ley. Pregunta de examen. ¿De dónde emana el derecho individual y el derecho colectivo? Vamos a ver. Las instituciones del derecho colectivo. Obviamente como instituciones encontramos la libertad, la asociación profesional, el contrato colectivo, el pacto colectivo, los conflictos colectivos y el reglamento interior de trabajo. Existe una división entre lo que es, aquí ya empezamos a tocar en aquel entonces el área procesal individual y procesal colectiva. En el procesal individual, obviamente estamos hablando del procedimiento ordinario, lo que es el procedimiento en materia de previsión social y el procedimiento en relación a faltas. Hoy cuando hablamos de faltas, pues eso ustedes lo tuvieron que ver el año pasado, hoy por hoy ustedes ya lo vieron. Y el juicio ejecutivo. Eso es cuando prácticamente no se hace un convenio, como les mencioné, en una audiencia llegan a una conciliación y obviamente firman un acta y un acuerdo y no pueden pagar posteriormente, se va por la vía ejecutiva. O bien ya se llegó a la sentencia, no apelaron, entonces, obviamente no tocan la segunda instancia y ya se va a lo que es el requerimiento, ya está en la fase ejecutiva, cuando les requieren de pago, ¿verdad? Ok. Ahora lo que es en el derecho procesal colectivo, este únicamente se subdivide en 2 partes, no hay más. La solución de los conflictos de carácter económico-social y la solución de los conflictos jurídicos o de derecho. 5 etapas de la evolución del derecho colectivo. Aquí hablamos de la prohibición, tolerancia, legalidad e internacionalización. Y cuando hablamos, por ejemplo, en relación a los principios procesales del área individual, hablamos en relación a mediación, preclusión y hablamos de economía procesal. Estos son principios procesales de derecho individual.
muy importante. Hay artículos, me topé en recuperación que habían compañeros que sus códigos no habían sido todavía reformados, o sea, actualizados. Hay reformas que tuvo el Código de Trabajo, que es el artículo 327, 328, 329. No vaya a entrar a un examen sin haber consultado estas reformas. Si usted no quiere comprar código, no lo compre, solo vaya a lo que es, por ejemplo, InFile, y si no tiene InFile, con todo gusto, pues usted puede buscar en internet, o ya sea que me diga, mire, Lick, mándeme un mensaje y yo con todo gusto puedo mandar un InFile donde están estos 3 artículos. ¿Por qué? Porque hasta el día del examen, yo creo que Braulio, tú estabas en examen el día que nos hicimos la recuperación. ¿Verdad que habían personas con el código sin actualizar? O- No digo más. Bueno, entonces, entonces, vaya, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, me preocupa porque a estas alturas este código ya debería de estar actualizado, porque se supone que ustedes ya están tomando nota para que a la hora de su examen o a la hora, usted finalizando el octavo, usted ya puede llevar casos. Imagínense, y usted se fundamenta en un artículo que ya no está vigente. Entonces, realmente pues sería penoso, ¿verdad? Pero 327, 328, 329 fue reformado. Ahora, su Código Procesal Civil, estas son las reformas. Se lo dejé como un plus porque obviamente por su pletoriedad, 326, nosotros podemos utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, como un aporte, revise el artículo, lo que es el 61, 63, 66, 67, 68, 70, 71 y 79, por favor. Y vamos a ver, también se reforma el artículo 1 y 4 y la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos, decreto, aquí le dejo el decreto 15-2011, y se deroga el artículo 3 de esta misma ley. Entonces, creo que aquí está el chivo de todas las reformas que han habido por el momento. Vamos a ver. Vamos a ver qué otra, porque la organización de los juzgados ya lo tocamos, ya quedó claro. La palabra competencia, ¿de dónde viene la palabra competencia? Viene de competer, ¿sí? Que significa pertenecer, incumbir a uno o alguna cosa. Entonces podemos decir que la competencia es la porción jurisdiccional que se le atribuye a los tribunales que pertenecen al mismo orden jurisdiccional. Bueno, entonces vamos a ver, solo vamos a dar unos minutitos mientras pongo la segunda evaluación. Formas de normación colectiva. Aquí encontramos el pacto de condiciones de trabajo, contrato colectivo, convenio colectivo, reglamento interior de trabajo y sentencia colectiva. Tenemos también lo que son los sujetos procesales, que lo vimos en aquella ocasión, y partes procesales. Vamos a ver. Y vamos a ver, tenemos lo que es el sindicato, que es el 206. ¿Cuáles son las características? Y la representación de las partes. Vamos a ver qué más. También que es persona, personalidad y personería. Y ya son las 6 de la tarde. Denme un minuto mientras cargo ahorita lo que es el examen, por favor. La segunda evaluación, y la vamos a discutir. Denme un momento.